Hola, 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 hola. Hola a todos, ¿cómo están en esta noche ya de día viernes? ¿Qué están haciendo un día viernes? Cuéntenme, ¿hoy se sale a mover el esqueleto? ¿O se van a quedar viendo una serie en Netflix? ¿O van a estar viendo Alien Bonzi? Cuéntenme, ¿cuáles son los planes para... Estoy aquí, junto con ustedes en una transmisión bastante distinta, bastante diferente. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ale, cómo estás? Muy bien. Le estaba preguntando a la gente qué va a hacer hoy día, si va a salir a bailar, si se va a quedar viendo una serie en Netflix o si se va a quedar viéndonos en Alien Bonzi. ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a estar aquí con Ale Bones. Y más encima que hoy tenemos una historia muy, muy sabrosa que contar. Pero vamos a esperar a que llegue nuestro invitado. Por mientras vamos a dar los anuncios. Aquí nos acompaña Agua Cumulus, agua del aire. ¿Y quién Y más nos, nos acompaña, Diego? y nos acompaña Multitienda.extreme 2024, donde puedes contratar tus plataformas favoritas. Netflix, Amazon, Disney Plus, entre otras. Perfecto. Te tengo que contar algo, Diego. Ya está acá el invitado de hoy. Maravilloso, déjalo pasar. Oh, no está. Había llegado y se fue. Es que, Bu. bueno, con la anécdota que vamos a tener más rato, yo creo que por eso vino y se fue. ¿Cierto, amigo? Así es. Se viene una anécdota hoy bastante distinta, por eso yo creo que vino y se fue, porque fue como, wow, ¿qué está pasando? Na, na. Bueno, hoy se vienen nuevos invitados también, así que para que vayan a nuestro perfil de Alean Bonsi, vean los invitados que vienen, los compartan en sus perfiles, nos etiqueten y etiqueten a esas personas también, para que para que podamos apoyar a hacer crecer más la página. Y recuerden de que también se van a ver nuevos concursos, nuevos invitados y muchas sorpresas más. Sí, estamos ahí a full, así que síganos compartiéndonos, síganos siguiendo, escribiendo. Ustedes, todo lo que ustedes escriben, de verdad que lo leemos. Los Y leemos, lo más estamos importante, ahí. oye, Ale, tengo que contar también algo muy interesante, Cuéntanos. que nos pueden encontrar ahora en Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram. Miren, cada día estamos en más plataformas. Si ustedes quieren ver a Alien Bonzi en una nueva plataforma, nos las pueden escribir en una cajita que voy a subir en un par de días porque estamos tan full con los invitados que lo ideal es darle como el espacio a ellos porque es su día, es su momento. Pero pronto vamos a subir una caja para que ustedes digan dónde les gustaría que esté Alien Bonzi. También si quieren un nuevo invitado, si quieren personas que quizás todavía no tenemos para que nos vayan escribiendo. Nada es imposible. Mientras no sea en inglés un gringo, está todo bien. Sí, o sea, bueno, ahora igual ha entrado harta gente a escribirnos en inglés, Ay, pero de sí, ahí a pero que podamos tener una yo te conversación digo tener fluida, a no Brad Pitt, creo. yo te digo tener a Brad Pitt o a, no sé, eh, Sandra Bullock. Ya Claro, estamos hablando de nosotros, palabras mayores. claro, estaríamos hi. I am program is the Instagram and Alan Bonsi from Chile is the actors. Um, what do you name? Oye, no Is dicen are Chile, ah no dicen Chile. Chile? Ajá. Depende del inglés, porque está el inglés británico y está el inglés como natal. Son distintos. Oye, nuestro invitado vino y se fue. ¿Qué quieres que te diga? Mándale la invitación.
acá está, aquí está. Recién no me salía, creo que ahí está. Hola, saludos, mira, te mandan saludos, Diego. Saludos, Estoy Nacho. como, Un gran abrazo. estoy como las mamás. Saluda, saluda a la gente que te está saludando. Ahí estaba Jorge, pues, pero recién había entrado, después no me salía y ahora volví a salirme, así que creo que ahora entró, no estoy segura. Jorge, ¿me podrías decir si estás, si no estás todavía? Ahí. Nosotros estábamos hablando puras, puras cabezas de pescado. Hola, ¿me escuchan? No, no te escuchamos. No se escucha nada. ¿Alguien escucha a Jorge? Pero si no sale y vuelve a entrar, quizá ahí para que te podamos volver a unir. Así que eso, y vean las entrevistas, si se han perdido alguna entrevista, vayan a verla. Estamos creando pequeños mini reels para que puedan verlos. Ahí me están viendo la solicitud. Transmitir. Alean Bonsi Producciones, así nos vamos a llamar. Mm, ¿Pudo entrar Jorge o no? A ver, espérame. Lo voy a sacar de acá y lo voy a volver a entrar. Ahora voy a aceptar la invitación. ¡Ay, que resulte, que resulte! Vamos, eso. Ahora Bien. sí. Hola, Hola Jorge, ¿cómo gusto para aquí. estás? Bien, gracias a ustedes. Disculpen eso, No, no te preocupes, sí incompatibilidad. son cosas que nos pasan a veces. Nos han pasado Me tuve distintas que, cosas en esta plataforma. me tuve que cambiar al teléfono porque pensaba usar el computador y no pude. Así que bueno, se Ah, ve bien, se oye bien, todo parece, ¿no? Sí. sí, Súper es bien. que creo que los likes solo se pueden desde el teléfono. Ah, ya, ya. No, Sí, ahora lo sé. ujú, sí, no hay Bueno, problema. este es un mundo muy nuevo para todos, en verdad, porque de repente no nos vemos, de repente solamente escuchamos al invitado y después vemos los likes subidos y se ven las tres cabezas. Bueno, Bueno, cuéntenme, ¿qué los primero, puedo ayudar? primero que todo, darte la bienvenida, Jorge, a este live. Te damos la bienvenida, agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación a este live. Ahora vamos a conversar, obviamente, sobre tu carrera, que a veces pasa mucho en la locución, que uno a veces ha escuchado la voz, pero uno no sabe quién es el rostro de esa voz. Entonces, quizás acá mucha gente se va a enterar de algunos personajes que has hecho y que no se sabe. Entonces, siempre al inicio dejamos que nuestros invitados puedan decir su nombre, de dónde Ya. son y a qué se dedican como para dar un contexto amplio. Bueno, mi nombre es Jorge Lillo Godoy, soy locutor, actor de voz, actor de doblajes, actor de voz fundamentalmente, eso como que lo abarca todo. Soy de Santiago de Chile. ¿Se me olvida alguna pregunta? No como a qué bueno, ya ¿A qué dijiste a me qué te dedico? dedicas, así que... ¿Y hace En el cuánto, amplio sentido de la palabra, actor de voz, claro. y hace cuánto tiempo más o menos en locución? Profesionalmente estoy por cumplir 30 años. No, sí. Una larga carrera. En realidad empecé como actor de doblaje, pero derivé rápidamente como a hacer personajes en comerciales publicitarios y el locutor es un personaje más, en el fondo. Bueno, fue un personaje más hasta que me empecé a especializar más en eso que en personaje. En el Claro. rubro locución, porque en el rubro doblaje es una experiencia que nunca termina. Ujú.
Qué genial, Jorge. Jorge, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te motivó o te nació para ser actor de doblaje? Y si tuviste como el apoyo de tu familia al momento de entrar en esta hermosa carrera. Bueno, lo que más me motivó es que, como cualquier persona que le gustan las películas de chico, la primera opción para verlas eran películas dobladas en la televisión, digamos, la más masiva. Y yo de muy chico tuve como siempre una gran afinidad en reconocer voces, digamos, en darme cuenta, cuando me explicaron que las voces que uno escuchaba eran actores grabando encima de los personajes, me empecé a fijar en cuáles se repetían o cuáles cambiaban un poco la voz, cuáles hacían algún truco para parecer o más viejo, más joven. Por pequeños detalles del timbre me aprendí a diferenciar eso. Y de alguna manera como que eso que era una forma de ver televisión o de ver cine, ver productos para niños en esa época, eh, me especializaron un poco en poder tener un criterio formado desde muy chico en distintos rangos de actuación de voz, en distintas especialidades, distintos tonos, en qué actores me gustaban más. Ya me desvié de la pregunta, pero es que así un poco empecé a hacer doblaje, como no lo pensé tanto como una carrera. De hecho, cuando yo empecé a hacer esto, yo no, o sea, yo ya sabía que más o menos estaba bien encaminado, pero yo no lo pensé nunca como una carrera. Empezó como una, ¿cómo te podría decir? Fue un taller. Primero que nada fue un taller que hay que mencionar que ese taller lo dirigía Jorge Araneda y también las clases las hacía Osvaldo Lagos, que son los primeros maestros que puedo decir que tuve. Pero yo entré con un poco más que nada de curiosidad y de interés, porque fue de hecho el primer taller que yo haya tenido noticia que existió en Chile. Ese fue el primero, donde se enseñó a actores de doblaje profesional, enseñaron un poco de qué se trataba eso a personas como que les interesara. Tampoco la idea era como convertirse en un actor de doblaje. De hecho, yo en ese curso fui el único que lo logré. ¿Te fijas? Entonces, la razón principal por la que me dediqué a esto fue porque me fue bien. Me fue bien. Y yo me fui dando cuenta que eso que tenía como interiormente una habilidad de niño consagrada en haber entrenado el oído, eh, me hizo acoplarme muy rápidamente a un estilo de trabajo que consistía principalmente en capturar mediante el oído una situación y reproducirla en tu idioma, agregándole actuación y agregándole, en el fondo, sustrayendo cosas de uno y agregándole cosas del actor principal. Eso es muy burdamente decir lo que para mí es el doblaje. Yo, en general, no tengo muchos términos técnicos para hablar del doblaje, no soy un especialista de la voz, no te puedo hablar de procesos mentales, neuronales, quizás de qué tipo que se producen, porque son reacciones a muy alta velocidad y son reflejos condicionados que uno ha trabajado de chico, como te digo, simplemente viendo televisión, pero siendo consciente de que las voces que tú estabas escuchando eran actores trabajando haciendo esos personajes. Pero, insisto, yo no por eso pensé alguna vez en ser actor de doblaje, o sea, para mí era una cosa que me encantaba, ¿te fijas? Pero a raíz de este taller y a raíz de la evaluación que tuve de mis profesores, que fue muy buena, me dijeron, tú deberías continuar en esto. Entonces, le hice caso, me acerqué a doblaje internacional, me aceptaron rápidamente y estuve un par de años haciendo, como todo el mundo, personajes muy chiquititos y con eh, nunca pudiendo llegar a pensar en vivir con eso, pero ya atrapado por la magia de lo que es representar personajes con tu voz y que quieran una nueva vida propia. Eso es, eso puedo decir que sí me ha mantenido hasta el día de hoy y que me atrajo siempre. O sea, el efecto de ver tu voz actuando junto a otro personaje y el efecto que eso te llega de vuelta, para mí eso es, quizá eso contesta bien tu pregunta, lo que acabo de decir ahora. Súper, sí. Claro. Y también sabemos que, porque cuando estuvimos investigando, también sabemos que vienes como de familia que igual tienen como una tendencia por el arte, una tendencia por ese mundo. De hecho, es muy curioso porque cuando estábamos buscando la información nos salía que había fallecido. Y Y nosotros le nosotros preguntamos a Jorge así como, a No se mí asusten. yo le dije, me llamó 10
riesgo y me dijo como, amiga, me manda como el pantallazo, ni siquiera me lo explica mucho, me manda un pantallazo y yo le digo como, ya, sí, pues si en todos esos personajes ha hecho doblaje, ¿qué hay de raro? Y me dice, mira la fecha de arriba, y decía así como 10, que ya había fallecido, y El día nosotros, menos ¿cómo? pensado. Pero ¿y Estaba para eso el día menos pensado. te suele pasar mucho a ti? No, no, no. No, primera vez de hecho que me pasa que piensan que estoy muerto, pero sí, sí nos confunden. O digamos, me relacionan rápidamente a mi abuelo, que fue actor y director del ITUCH, del Teatro Experimental, y ahora, hoy en día, el Teatro Nacional Chileno. Ujú. Él fue de los fundadores, entonces, claro, es una familia, como toda familia chilena, donde había doctores, abogados, arquitectos, gente así, y mi abuelo fue como el primer actor en una familia de casi puros hombres, donde eso era no mal visto, pero era como motivo de preocupación. O sea, cómo este joven se va a poder mantener y mantener familia que ya tenía, de hecho, con el teatro. Pero bueno, eh, al igual que mi papá también ha hecho carrera como diseñador sin pasar por una escuela formal de diseño gráfico, sino que al revés. O muy parecido a mi abuelo, haciendo él la escuela a través de su propia experiencia. Fija, que es como realmente se forjan las verdaderas escuelas. Y yo, bueno, en modesto, en modesto tercer lugar, me he podido hacer un espacio en la actuación de voz. Ha sido como la especialidad que he podido abarcar, porque yo, por ejemplo, el teatro no he hecho nunca, en el colegio alguna vez, pero en forma profesional jamás, y no creo que lo haga tampoco, no sé, en realidad no sé. Eh, pero claro, los tres Jorges Lillos hemos hecho de alguna manera carrera de cosas que nos apasionaban y que de alguna manera, dando el salto o el riesgo de hacer algo sin saber hacia dónde va ese barco, hacerlo igual. eh, entonces, como que eso nos ha caracterizado un poquito a los tres, digo. Pienso yo en modo de esta forma, como te digo, yo pienso que, no sé, como actor de doblaje, yo por lo menos lo concibo como una actividad bastante anónima. Ujú. Eh, Esto de ahora ser conocido, principalmente es por las redes sociales, o sea, yo, para dedicarme a esto y por dedicarme a esto, siempre me ha llamado la atención eso de que la gente quiera hablar con uno, digamos. Primero me llamaba la atención y después ya lo entendí mejor y lo acepto y me encanta hacerlo porque es gente dispuesta a escuchar lo que uno quiere contar, digamos, desde este lado del micrófono. ¿Mm? Y Claro, bueno, pero volviendo a lo que me decías, claro, es una familia no de artistas, pero sí de gente que se ha buscado camino a través de habilidades que ya como que desarrollaron también desde muy chicos, en contrario a la educación formal, que igual todos la tenemos, pero o la cultura general que también es necesaria para todas esas actividades. pero lo curioso de, por ejemplo, de esa información que me mandó Diego, era que, claro, que aparece como tu foto. Entonces, por eso te Ah, pero preguntábamos si sí, esa claro. confusión era normal o no, porque igual es, claro, uno sabe que en las redes uno puede manejar y puede cambiar ciertas informaciones y todo eso, pero es como Claro. igual complejo porque quedamos los dos así como helados, dijimos, ¿Qué ¿qué es onda? Claro, es que eso? igual mi abuelo no murió muy, muy viejo, o sea, murió a los 54, 55 años y entonces yo ya tengo la misma edad y por lo mismo, claro, alguien puede hacer mal la suma, pensar a que, claro, murió tal edad, entonces esta persona es de tal edad. No sé, te fijáis, por no saber perfectamente se puede confundir la foto, así que seguramente va a pasar de nuevo, pero no importa, si son cosas Pero ¿estás seguro anecdóticas. que está acá con nosotros? Sí, ¿Estás seguro que eres tú mira, y no estás del más voy allá? a golpear tres veces la mesa. Mira, golpeé tres veces la mesa. Sí, pues, Ah, el 75 falleció mi abuelo, entonces eh, ahí empezamos en realidad a tener confusiones con mi papá. Pues mi papá lo empezaron a confundir con él, con su abuelo, con su papá, y ya cuando crecí yo, a él me confundían a mí con él. Además yo también dibujaba, mi papá es dibujante, y después que me dediqué a la actuación, mayor confusión porque me confundían con los dos, para aquí y para allá, te fijas, o piensan que soy hijo de mi abuelo, cosas así.
Eso es muy importante, hay que transmitir la lección, eso sí, para toda la gente, de que es muy importante no repetir los nombres de los hijos. Hay que darle a cada hijo su nombre y su propio espacio, Sello. su propia posibilidad de escribir su propia historia con su propio, claro, con su nombre personal único y especial. Claro, No porque rechazo mi nombre, ¿te fijas? Pero es como que igual me sí, siento que soy que somos una persona dividida en tres. claro, porque eres como Jorge III, es Sí, como así, si estuviéramos hablando como con los reyes, en una jerarquía dinastía. está Jorge, tu abuelo, Claro. Jorge, tu papá, y Jorge III, que serías tú el que viene como a adquirir el mandato, ¿ah? Claro, no, pero para la gente mayor que lo vio actuar en teatro, claro, saben o deducen que soy pariente o hijo o nieto, claro, lo ubican. Adelante, Diego. Ya, aquí vamos a entrar un poco a buscar, o sea, a hablar de la información que nosotros hemos encontrado sobre tu carrera de doblaje. Ya, Y, a ver, que es verdad que es mentira. no, y esta información de doblaje llama mucho la atención porque es uno de los personajes que marcó la infancia de mucha gente que hoy en día tienen entre 20 y 30 años. Chuta. Que estamos hablando del personaje de el detective Conan, donde interpretaste a Yusaku Kudo. Ujú. ¿Cómo El fue la papá de experiencia? Conan, ¿no? ¿Ah? Ese es el papá de Conan, ¿no? El papá como real. Claro. Sí, Dice spoiler. No, pues se no. aparece al principio. ¿Cuál Sí, fue yo tu lo hice. experiencia? ¿Cuál fue tu experiencia y cómo llegaste a ese proyecto? Oh, ¿cómo se llamaba el cabro que me llamó para hacer eso? Quizás ustedes tengan ese dato, ¿cuál fue la persona que se encargó de hacer esa temporada, esas temporadas, digamos? Porque Conan, todo, yo me acuerdo, incluso yo lo conocí como en los 90, ¿no es cierto? Con un doblaje que no sé dónde venía, pero no era chileno. Este doblaje se hizo después del 2000, 2010, creo, no me acuerdo el año, perdón. Pero fue como o sea, Conan es una serie tan grande que tiene tantos capítulos que fue como que le pasaron una porción de capítulos a esta persona y gracias a eso, digamos, también se pudo hacer una nueva temporada, o sea, no una nueva temporada, una nueva como súper entrega, porque fueron muchísimos capítulos. Y a mí me tocó hacer, claro, al principio cuando partió todo, obviamente sí pescaron los primeros capítulos reales y de ahí salía justamente ese personaje que yo tampoco entendía mucho la historia de Conan, porque quizás otros doblajistas le han contado, a veces uno no sabe bien de qué trata toda una historia en la que uno está interviniendo, porque uno como actúa por arquetipos, por así decirlo. No es necesario a veces saber el detalle exacto de lo que está pasando para transmitir la emoción que el personaje está transmitiendo y el resto del texto. Entonces, yo no sabía que había hecho al personaje, tú sabes el nombre y todo, yo jamás te habría podido decir cómo se llamaba. No me acordaba. El papá de Conan, yo para mí el papá de Conan, uno bigotito. No Sí, unos gorditos, Sí, sino que unos flacos que tiene el pelo como él. Una cosa exacto. así. Creo que me exacto. acuerdo, sí. Y son personajes es muy bonito esto porque son personajes que quedan muy fuertes en la memoria de la gente, pero son personajes que para uno son súper breves. Son personajes que yo hice muy pocas frases, muy pocos capítulos y no parece mucho, pero es icónico. ¿Te fijas? O sea, la gente lo relaciona como con el entorno cercano de Conan eh, de alguna forma, no estando, el personaje es muy omnipresente. O sea, tiene una participación como omnipresente, esa es la palabra. Lo cual es bueno para mí como actor de doblaje. Grabo menos y Claro. tengo más Claro. resonancia. ¿Sí? Imagínate, Jorge, que marcaste igual una generación que no deja de ser en vano. Esas son cosas que uno agradece y que se sorprende tanto como cualquier persona que por primera vez accede a ver la televisión por dentro, un estudio de grabación por dentro por primera vez. Cuando uno ve esas cosas y ve cómo es el truco mágico de lo que cuando uno chico ha visto como una cajita de luces, empieza a ver cómo funcionan realmente humanamente, claro, es algo que no se puede explicar muy fácilmente. Entonces, eso. ¿Nos puedes
contar un poco también sobre el personaje de Richard Moser en El Comisario Rex? Que igual Ya. es una serie que se ve harto, lo mostraron harto por la red, estuvo saliendo harto tiempo. Sí, mira, es bien simpático, tiene un montón de historias eso, pero fue la primera vez que se estaba haciendo material en alemán acá en Chile, por lo menos en este estudio que yo estaba tinte, que estoy. Pero entonces, primero que nada, fue como toda una readaptación de las técnicas, de cómo uno más o menos se aprende la cantidad de sílabas que hay por palabra, por diálogo, te fijas, hay ciertos ritmos que los idiomas tienen, y el inglés tiene una resonancia que rítmicamente es de palabras cortas y rápidas. El Ujú. alemán de palabras compuestas, rápidas, unidas, grandes. Una palabra así, como decir una palabra equivalente de ese largo. Bueno, Es como, entonces es cuando adelante. claro, entonces ya para mí como actor que estaba más o menos nuevo, fue también como escuchar a todos mis compañeros diciendo que era como imposible doblar al alemán, pero por otra parte fue como tan rápido pasar para mí del inglés a eso, que igual me adapté rápido, y por lo mismo, porque hubo como otras pruebas primero, pero por lo mismo me pusieron a mí en ese personaje como fue el primer protagónico que yo hice en una serie. Entonces para mí también Ujú. está muy acá porque había hecho películas, pero no es lo mismo. Hace una película, por muy larga que sea, se resuelve. En cambio, una serie siempre empieza, termina, y está en constante renovación de situaciones, de acciones, empiezas a aprender cómo está estructurado cada capítulo, sabes al tiro cuál va a ser el desenlace, entonces lo empiezas a trabajar actoralmente de una forma mucho más fluida cada vez, entonces te vas convirtiendo en el mismo personaje, te vas compenetrando en él. No sé si, bueno, ya con otros actores de doblaje le han explicado que es distinta la preparación actoral para enfrentar un personaje teatral que dejarse llevar, que de eso se trata, por un personaje para hacer doblaje. O sea, tú tenés que realmente dejar que el tipo actúe a través tuyo y tú vas, es como una traducción simultánea con emociones. Entonces, me pasó que me compenetré tanto con el personaje que duró 3 o 4 temporadas, no me acuerdo, 3 creo que fueron. Y al final de la tercera muere repentinamente y a mí nadie me avisó y fue muy impactante porque eh, fue un corte brutal, tan brutal que yo sentí, bueno, no que me haya muerto ni nada así, pero sentí realmente como una sensación de pérdida. Como cuando supiste que se murió un amigo que dejaste de ver hace mucho tiempo, algo así, como que oh, te da mucha pena, no lo puedes remediar, como lo asumes, pero te queda un rato acá, así que y fue la primera vez que tuve, bueno, fue mi primer protagónico y esa experiencia a la vez fue muy marcadora porque le agarré mucho cariño, lo tenía muy, muy asimilado. Siento que aprendí tanto haciendo esa serie que empecé de una forma muy decadente y terminé de una forma más o menos aceptable para hacer la época en que lo hacía. O sea, yo ahora miro mi doblaje hacia atrás y soy muy autocrítico, ¿no? Pero por otra parte, dentro del nivel actoral que más o menos se manejaba en promedio en Chile, estaba súper bien. Hay una época en que empezó eso a mejorar de otra forma con la internacionalización ya más masiva, pero por lo mismo el Comisario Rex para mí es un antes y un después. O sea, esa fue una serie como a cargo mío donde yo pude poner cosas en mi cosecha, pude empezar a soltarme mucho más, a sentirme muy seguro, cada vez más seguro con, Ujú. con la compenetración con un papel. Claro, porque Qué genio. igual era como bastante, pasaban como bastantes cosas en cada episodio era algo distinto, entonces al final igual era como, es marcador, siento yo. Sí, pues claro, porque digamos, hacer una serie es un verdadero entrenamiento, porque tú te sometes a un ritmo de grabación constante y las situaciones dentro de un capítulo se van repitiendo, de alguna manera están armadas igual para que duren lo mismo. O sea, claro, como tú dices, las situaciones cambian, Ujú. pero de alguna manera siempre parten con el crimen, después muestran a la policía que se lleva una situación cotidiana, llega el informe del crimen, y la primera persona que van a ir a ver, por si acaso, hacer una pregunta, es invariablemente el culpable. Y después todo el resto son como 20, 30 minutos en que van uniendo cabos, que siguen entrevistando sospechosos, sospechando de, y al final persecución y captura. Y eso es
es una receta, ¿te fijas? Pero funciona muy bien en el tema con el perro. O sea, mira, voy a ser súper sincero y espero no matarle la magia a nadie. Cuando uno está haciendo doblaje, a veces por eso te decía, llega esta cuestión en alemán y para nosotros era un cacho, porque había como que reaprender todo y no nos parecía tan entretenida. Y eso demuestra que uno igual no tiene, ¿cachai? No tiene el ojo de la proyección que va a tener el Claro. trabajo. Y no por eso no lo hace sin con menos cariño, al contrario. Le pusimos súper aplicación, lo hicimos bonito, qué sé yo. Y lo dan hasta el día de hoy. Pues. Entonces, imagínate cómo le gusta a la gente. Imagínate cómo le gusta a la gente. Es uno de los personajes que a mí más me preguntan por él. Ujú. Y que, como te digo, es el primero y más importante de alguna manera. Oye, me En pongo a el hablar como loro, porque corazoncito. me paran nomás. No, adelante nomás. ¿Eh? Adelante, Diego. Oye, Jorge, si yo te digo el nombre de Kinnikuman, ¿Kinnikuman? Es que se te cortó Kinnikuman, el audio. Kinnikuman, Sí, sí, ¿cómo fue sí. la experiencia y cómo llegaste a ese proyecto? ¿Cómo llegué a ese proyecto? Bueno, yo ya cuando se hizo Kinnikuman, eso se hizo en Technoworks, que era la empresa que armó Jorge Aranea. Eh, y yo ya era parte, digamos, del elenco estable de casi todo. Ya estaba como más o menos fogueado. Se atrevían a darme cosas diferentes o experimentar conmigo en cosas para ver si podía pasar de comedia a drama, a muy comedia. Y el anime tiene un poco de todos esos extremos. Entonces, llegó una temporada grande de anime justamente que no se habían hecho en DIN. Yo nunca había hecho anime hasta que llegué a Technoworks. No sé si se había hecho paralelamente, alguien más lo hizo, pero me tengo entendido que ahí fue los inicios del anime en Chile, fue con Technoworks, con Kinnikuman, con Yamasaki, con Tenchi, con Están Arrestados, Marmalade Boy, no me acuerdo ya mucho. Pero claro, Kinnikuman era como además estaba todo dentro de un estilo como bien grotesco dentro del anime, porque tú te acordarás que era una colección de luchas libres de personajes, cuál más raro que el otro, y en planetas ya hay universos paralelos, cuál más, más loco. Entonces como experiencia también fue algo nuevo porque eh, todos, o yo por lo menos cuando chicos, siempre nos decían que los monos japoneses eran un poco bruscos, o sea, un poco gritones para nosotros, que eran mejor los más, historias más bonitas, príncipes, princesas, cosas así. Y el anime generalmente era con mucha guerra, mucha pelea, mucha violencia, muy, muy japonés, pues. Entonces, más encima, una serie de lucha libre japonesa. Imagínate lo que era escuchar esos audios originales en el audífono y tratar de gritar de la forma en que histriónicamente puede hacer un japonés que de chico está acostumbrado a usar toda su caja. Uno quedaba agotado. Y a mí, por suerte, me tocó un personaje que era no tan chillón, pues, sino que usaba mis tonos bajos, era Terryman. Y usaba unos tonos que era muy solemne para hablar. Y peleaba, no me acuerdo las cosas que decía. Pero me acuerdo de eso, que yo le di un tono de barítono bajo para, eh, no sé, para darle un aspecto más de superhéroe, pues ella un tipo como mamaceteado y era como muy suficiente y era muy admirado, entonces no iba a ser un mono chillón. Y quedó re bien, pues, parece. Claro. Creo, creo Ujú. que ahora Así parece. quieren hacer una película, escuché que quieren hacer una película y estaban con la cuestión de que fueran las voces originales. Sería bonito. Igual, pucha, hay varios que no están ya, actores que no está Omar López, no está Javier Rodríguez, puh, eh, ¿quién más hacía doblaje que ya no está? Laqueiros, Guillén, de ese elenco me refiero. Ujú. El mismo Jorge Araneda, no sé si está haciendo doblaje, pero bueno, no sé, pues. Eh, por lo menos a mí me preguntaron yo la verdad dije, lo que sé no tengo idea, no sé en qué va eso. Eso es todo lo que sé de Kinnikuman Ojalá, Man y esa época. ojalá que te llamen para poder hacer el doblaje de ese personaje. Mira, claro, ojalá, pero no es tanto que uno está en su casa y te llamen como, no es como una Mm. película que llaman a este actor, llaman a este otro allá. Generalmente nosotros somos elencos que estamos
a la disposición de lo que va saliendo digamos, en producción de cada una de las productoras en que estamos. O sea, somos Claro. independientes, pero a la vez estamos supeditados a que, oye, llegó esta película, tú vayas a ser el capitán tanto. Ah, ya, pues no es que tampoco uno diga qué querías hacer tú. No siempre el criterio del público que escuche una voz, por ejemplo, lo que pasó con Garfield. Hubo presión del público a tal punto que se le dio un papel importante en la película. De alguna forma lograron sacar ese nudo que había que iba a pasar siempre en torno a su voz y con el personaje, y lograron ahí solucionarlo de una forma que parece que satisfactoria para todos. Pues eso es muy bueno porque demuestra que conversando la gente se entiende. Claro. Y de hecho, capítulos pasados tuvimos, bueno, hace igual un buen de tiempo tuvimos a Sandro Larenas, que era la voz de Garfield, Sí, pues, y después nos él enteramos, explicó todo. claro, que iba a ser la voz real Ya. ahí como con el, bueno, le dieron un papel igual importante. Así Sí, que eso es lo importante y esperamos que igual si hacen alguna película puedas seguir tú, porque igual uno se acostumbra fonéticamente como a escuchar eh, la claro, manera claro. del sonido, que uno Lo que ya pasa es cuando que, te lo lo que pasa es que cambian es ustedes, como... claro, lo que pasa es que ustedes a veces como investigadores del doblaje de alguna manera saben mucho más que incluso la gente que toma esas decisiones. Mm, Le llega una película con tal cantidad de personajes y no se preocupa de saber esto fue doblado antes, quién lo dobló, están trabajando sus actores, llamémoslos por eso, te fijas, no. Generalmente son los fans los que tienen justamente esas inquietudes. Generalmente no es así con las personas que determinan los elencos porque o no lo saben, porque hay que darle el beneficio de la duda, no es mala fe. O sea, si yo sé que hay un actor que puede hacer el personaje que lo hizo antes, obviamente voy a ver si lo voy a probar por lo menos. sí, Eh, pero no sé, pues ha pasado también otras veces que no importa tanto. Así que nada, como te digo, si me llaman para hacerlo, yo lo voy a hacer y nada más que eso. O sea, sé cómo hacerlo. ujú, Yo lo inventé, digamos, le inventé la voz. claro. Antes de Así ir lo con voy a la hacer. siguiente pregunta, acá ¿Sí? están escribiendo en el chat, hola señor Jorge Lillo, se le Hola, hola. aprecia. Y Ah, ponen, muchas gracias. wow, no sabía de ustedes. Así que pusieron muchas estrellitas ahí. Sí, soy de... eh, Adelante, Diego. últimamente... Ujú. Ah, perdón, dale, digo. No, pero Dime. diga, ¿qué iba a decir No, 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 no. últimamente? ¿Qué ha pasado? No, que yo en general no es que me negara a entrevistas ni nada, pero no soy muy busquilla no soy muy de publicar cosas, no es que me esconda ni mucho menos, pero ahora último, o sea, en realidad nunca he dicho que no, pero ahora último como que se ha dado que me han pedido harto conversar y contar cosas de mi experiencia y la verdad lo encuentro entretenido y es bonito, digamos, poder hablar de cosas que están un poquito más allá de simplemente eh, o sea, digamos, que profundizan más en la anécdota que consiste en hacer cada personaje. Ujú. Es Exacto. bonito ese interés. Oye, Jorge, cuéntanos, ¿qué crees o qué sientes que le falta a la industria del doblaje para que sea más visible? A ver, esa es como una pregunta doble. ¿Visible en qué sentido? Que tenga, no sé, Más yo creo que visibilidad, como que la gente se dé cuenta de que las personas que dan la voz de estos personajes son estas personas y que sean como los actores y las actrices que los cachen, ah, porque actuaste en esta teleserie. En lo mismo, pero en el doblaje. es que a eso me refería cuando yo te decía que el doblaje, o sea, para mí por lo menos, y hablando muy personalmente, para mí es muy cómodo no ser conocido, no tener rostro para mucha gente. O sea, yo no busco, a eso me refería, yo no busco fama extra, ¿te fijas? Ujú. De hecho, esto no lo hago por fama, lo hago porque a ustedes les interese, porque, te fijas, hicieron toda una labor, investigaron, me contactaron antes, o sea, y he visto que están haciendo entrevistas súper seguido, entonces están metidos mucho en el tema. Es súper diferente como a, no sé, pues a decir, aquí estoy yo grabando una cuestión que no le importa a nadie y a todos los días estar saturando los medios con cosas que uno hace cotidianamente. Yo prefiero justamente responder inquietudes derivadas del resultado de lo que ya he hecho. ¿Sí?
O sea, el comisario Rex, por ejemplo, no es lo mismo hablar hoy día del comisario Rex que cuando lo empecé a hacer. Cuando lo empecé a hacer, no, y estoy haciendo además una serie alemana y como poca cosa. Y ahora para mí es una de las más importantes, ¿te fijas? Entonces también la dimensión del tiempo incide en ver eso retrospectivamente. Se me fue un poco la pregunta, me dijiste otra cosa también, porque dije que era doble. ¿Qué significaba para mí? Como, ¿Se oye? ¿Sí? No, más que todo era eso de la visibilidad, que cómo se podía Ah, quizás hacer más visible, creo. sí. Mira, yo creo que la forma en que sea más visible, si es que entiendo bien a dónde va tu pregunta, es mantener el profesionalismo, mantener los estándares de actuación y de interpretación por el sobre la media o tratar de mantener ese nivel que de alguna manera el doblaje chileno partió como muy local, era muy mirado en menos y se ha hecho poco a poco un lugar muy importante porque además no se ha mantenido como empezó, ha evolucionado. Y hay más actores, hay más competencia y eso es bueno, hay más escuelas de doblaje, de hecho hay escuelas de doblaje. O sea, piensa tú que cuando yo empecé fue un taller, ni siquiera una escuela, no era algo periódico que se hizo 2 veces y nunca más. O más adelante en realidad Jorge retomó. Y ahí también empezó a sacar muchos más actores porque también ya empezó a suscitar más interés. Entonces la visibilidad yo creo que estaba en el profesionalismo, mantener, digamos, este estándar que cada actor se autoexige, si para qué andamos con cosas. O sea, esto tiene mucho de superación personal. ¿No? Ningún actor es bueno porque sí. O sea, hasta el que sea más talentoso, igual hay cosas que siempre tiene que ajustar y hay cosas que tiene que estar vigilando, que no se le, ¿cachai? Que no se le escapen, detalles que la gente quizás no nota, pero si lo hacen mal se da mucha cuenta. En ningún caso dormirse en los laureles, en ningún caso perder la humildad, en ningún caso, por eso te digo, mi opinión personal, yo respeto mucho a otros actores que hacen uso de su fama que con todo derecho. Yo no me siento ni famoso ni tan importante como para eso y por eso te digo, es muy personal y no miro en menos a nadie ni en más a nadie. Lo digo como, no una receta personal, pero como una posición personal ante la vida. O sea, para mí esto es una pega, mi pega, la hago bien, lo hago lo más responsablemente que puedo. Soy lo más honesto que puedo en decir lo que siento cuando me parece algo bien, me parece algo mal y trato de imprimir esa misma honestidad en los personajes. Entonces, aunque no sean honestos, aunque el personaje no sea honesto, si tú eres honesto, se oye más malo de lo que es. Entonces, eh, yo creo que la visibilidad está dada simplemente en que también se profesionalice el entorno que rodea a este equipo actoral, ¿m? En que podamos de alguna forma seguir compitiendo con el resto del mundo, como tú dijiste, industria, de hecho. Recién podríamos estar hablando de industria porque hay competitividad y hay más, digamos, más empresas que están realmente tratando de hacer más producciones, con producciones de buena calidad también. Yo ya no solo estoy en DINT, estoy en Film Dab, estoy en Caja de Ruido, y en toda esta, digamos, prácticamente como base, el mismo grueso de actores estables. Entonces eh, hay un cuerpo actoral potente que podría perfectamente proyectarse mucho más de lo que está ahora. Si, como tú dices, lo que llamas industria, realmente entonces se entienda más como industria, no solo como empresa, sino que también como una cooperativa entre actores y productores, porque realmente a la larga es un trabajo mancomunado, es una cuestión que se hace entre todos, ¿ya? Entonces a veces, bueno, hay todo un tema laboral con el asunto audiovisual en Chile, con el tema de las tarifas, con el tema de la transparencia de los acuerdos, de los tratos y cosas así, pero a la larga lo que importa siempre va a ser el material artístico. Si hay un buen material artístico, un buen staff de actores, el doblaje siempre se va a mantener sobre un nivel. Entonces no importa si está mal la industria económica o si está bien, si ese staff se mantiene va a haber poca o mucha, pero va a haber industria de doblaje chileno. Y hay muy buenos actores y gente muy profesional que le da vida a esta cuestión. Exacto. genial. Y Así es es. como es lo mismo que el teatro, que como que sobrevivimos, nos mantenemos en la industria, puede que haya más o menos, pero se mantiene.
Claro, claro, sí. Es que, pucha, antes se explicaba más porque también había una cosa física. Por ejemplo, cuando se doblaba, cuando yo empecé, se mandaban cintas de vuelta de los países de origen. Imagínate, ahora todo es digital, internet, todo es chun chun instantáneo. Bueno, también hay demoras porque los procesos tampoco son grabar y mandar, sí. Ujú. Pero aún así, con toda la agilización digital que ha tenido la industria, de alguna manera también se ha retrocedido en los parámetros, bueno, insisto, todo esto son opiniones personales. Eh, en otros países, por ejemplo, no hablo de acá porque acá el nivel se mantiene bastante bien, pero hay otros países que no voy a nombrar por, obviamente, razones de solidaridad laboral, en donde a veces, claro, se graba por docena y se privilegia muy poco la pulcritud, te fijas. Realmente dirán, bueno, ¿para qué vamos a ser tan pulcros si este programa es de clase C, qué sé yo? Bueno, es que el doblaje debiese ser siempre una técnica y un nivel mínimo que te permita ver algo sin estar pensando que te molesta escucharlo, ¿te fijas? Ujú. Y me pasa con mucho doblaje profesional que como colega y como actor me molesta, o sea, que lata que lo tenga que decir así, pero eh, pucha, así como hay muy buen doblaje en todo el mundo, también hay uno que lamentablemente compite de igual a igual, de una forma, no sé en qué va. Y ahí por eso te decía que no siempre industria es lo mismo que empresa, ¿te fijas? La industria también conlleva que los actores tienen derechos y tienen ciertas posiciones que pueden hacerse respetar. Y, y no es que aquí vivamos bajo la bota, estemos atrapados, qué sé yo, pero hay problemas de funcionamiento en cuanto a veces tratar problemas internos y cosas así. Lo digo así bien general nomás porque para que no piensen también de que ser doblajista es como haber logrado un sueño y vivir. No, es un trabajo independiente, es un trabajo a honorarios, en donde, por ejemplo, que tú puedes tener muy buena calidad, pero si no te consideran, no estás en un elenco determinado, vas a poder pasar incluso un año grabando muy poco. Y, y ahí cada uno de nosotros está solo, ¿te fijas? Colectivamente no tenemos una forma de decir, oye, pero a ver, ¿cómo hacemos que esto sea más justo? ¿Cómo podemos equilibrar cosas? Conversar las cosas, ¿ya? No digo que Ujú. esté cerrado el diálogo, ni mucho menos, pero yo pienso, personalmente insisto siempre, que cuanto mejor se lleva una empresa con sus empleados, los empleados más y mejor responden, porque están realmente comprometidos y no están atrapados en el trabajo, porque tienen que hacerlo y porque tienen que cumplir. No, cuando tú estás realmente comprometido con algo, incluso si hay malas condiciones, dado un momento, un caso puntual, tú lo asumes con mucho gusto. Y así estamos en realidad hace mucho tiempo trabajando con mucho profesionalismo todos los actores, a veces en situaciones excelentes y a veces en otras no muy buenas, ¿te fijas? Pero no existe esa conciencia o esa tranquilidad de que podemos eh, agruparnos y sentirnos como un colectivo de actores de doblaje. Me fui para cualquier lado, pero la verdad es que son cosas que están interconectadas con las preguntas que hacen, porque detrás de la industria y de las empresas y de toda esta magia hay personas, y hay Sí. hogares, hay familias. No, sí, súper bien acá para poderse expresar, porque al final las preguntas te llevan a veces a otra pregunta o a poder abrir un poco más la idea. Así que perfecto. Sí, igual yo entiendo que a ustedes les interesa, igual sobre todo saber de los personajes y de las cosas que han visto de uno. Entonces, yo aprovecho de dar estas nociones también para un poco mostrarles que también por mucha admiración que a veces tengamos por los actores, por los personajes, somos personas y nos igualan a veces los mismos problemas o problemas Exacto. muy parecidos. ¿Cachai? Ujú. Y eso también conlleva ser intérprete. Todas esas cosas que nosotros compartimos, las tomamos y las usamos para expresar cosas en nuestros personajes. O sea, la vida misma es la escuela constante de las situaciones que tú tienes que constantemente recrear. Aunque sean incluso a veces situaciones fantásticas o inexistentes, todas las vicisitudes de todas tus emociones están al servicio de este canal de expresión. Claro. Jorge, y también retomando a los personajes un poquito, también estuviste siendo Quinin, la mascota del Kino 5, ¿no?
Sí, sí, ¿Cómo, sí. cómo fue ese momento? Porque claro, casi todos los personajes, como tú mismo nos contabas, van como un poco más grave, un poco más bajo, pero Kinin estaba como con una voz súper aguda. Sí, eso fue justamente después de haber hecho el anime Yamasaki. Yamasaki representaba a un niño que se creía rey y se proclamaba el rey de la clase. Entonces era el rey de todos los alumnos y él juraba que tenía un reino y tenía su séquito que era su perro y una cuestión bien chiflada. Y la voz de ese niño la hacía o una mujer o un niño. Imagínate una mujer japonesa o un niño japonés chillando a lo más alto que era su voz. Esa era la frecuencia que tú escuchabas todo el rato. Entonces Ay, cuando yo agarré el personaje yo dije, oye, pero no lo puedo hacer, pues nada que ver. ¿Cómo voy a hacer esto? No, me dijeron, no te preocupes, no fuerces la voz. No hagas lo que hace el original. No, no, no. Usa tu voz. Pero yo hablaba así, se escuchaba muy raro porque era un personaje de este porte y era un niño y yo me escucho haciendo esa voz así, me escucho como un enano, ¿te fijas? No me escucho como un niño, no, porque tengo la voz un poco grave, ¿te fijas? Aunque hable arriba a veces, entonces, ¿yo cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y ya no, grabé, es más, ustedes si buscan en YouTube Yamasaki van a ver que el primer capítulo tiene una voz y el siguiente o los siguientes que aparecen ya tengo una voz chillona, porque empecé a usar falsete, un falsete pero que no me dañara la garganta, ¿ya? Es una forma de colocar en el fondo, bajando acá en el diafragma, apretando o sea, conteniendo el diafragma y poniendo toda la... Entonces tú puedes hablar con una voz así como de vieja, de bruja. Entonces no me estoy haciendo daño en la garganta, sino que estoy apretando el estómago, ¿te fijas? Creando tensión en el tórax, pero no en la garganta. Y la garganta, al contrario, libera y puedo hacerle falsete mucho más agudo que lo normal. Y así hice 80 capítulos con ese mono diablado y fue, pero igual terminé cansado, porque era muy intenso, muy gritón, todas las situaciones eran sumamente grotescas, sumamente... Todo terminaba en un combo, una pelea, ¡pah! Gritos así, pero... Y escucharlo ahora, claro, también yo tenía 27 años, 26 años cuando hice ese personaje, entonces más encima también tenía la voz mucho más... y con ese personaje, entonces yo reciclé esa voz para ese personaje del Kino 5, porque ya había que ponerle voz al mono, entonces le habían puesto unas voces así, le habían puesto una... Probamos de todo, y yo de repente le pongo una cosa así. Oh, esa es como, un poquito como de payaso, si te fijáis. ¿Cachai? Que no sí, es un falsete gritado, pero es una voz como del típico Tony Caluga chileno, así. Una voz así, hola amigos. Y bueno, fue intenso también porque fue una campaña que hizo mucho comercial en muy poco tiempo, entonces hay muchos ahí, fueron muchas grabaciones varias veces al día incluso, y en la época tampoco había internet, tenía que ir al estudio cada rato. Eh, y después supe además que se convirtió en un personaje que le cambiaron, le cambiaron el nombre, no sé qué hicieron con Marcelo, le pusieron con Marcelo con ese. sí, Eh, parece que le una cuestión muy rara, pero cambiaron el nombre. sí, pero en el fondo son los mismos comerciales y usan pedazos de los gritos ahí, pero me da risa. Y eso, pues, eso fue lo que hice. Así llegué al Kino 5. Y además lo que pasó fue que cuando lanzaron al personaje hicieron mucha publicidad el primer año y después ya, bueno, ahora ya ni hacen. Eh, entonces fue también bastante bueno para mí por haberme quedado con un personaje fijo, que es como el sueño de cada uno de los locutores o de actores de doblaje, tener un personaje fijo, así bien pegadito a Claro. uno. Qué bonito mientras duró. ¿Estás muteado? Oh, perdón. Las cosas Sí, de está la bien. vida, Jorge, porque ahora con el tema de la tecnología, ahora tú puedes ver los capítulos de tus personajes en YouTube, en TikTok y en otras plataformas virtuales. Y eso Claro. es lo que llama mucho la atención. Entonces, como que ya no queda como en un pasado que lo puedes hacer presente. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, pues ya está en todos lados. Eh, Ahora, Adelante, Diego. ahora siguiendo con las preguntas,
¿Qué sientes que es más complicado doblar? ¿Películas, anime o teleseries? Qué buena la pregunta. Lo más difícil siempre va a ser películas o, digamos, cualquier cosa que salga de tu zona de confort. O sea, que se salga de lo que tú estás acostumbrado a hacer, que te ponga un desafío diferente. Me acuerdo de un caso, por ejemplo, de una película que era como en un tono bien realista, película como filmada en Nueva York, pero pensada como en los bajos mundos. Entonces, los actores hablaban sus diálogos de la forma más coloquial posible. O sea, te digo, hacían, oh man, cortaban las palabras, repetían palabras, se interrumpían entre ellos, lleno de modismo, casi, o sea, poco texto, pero dicho entre medio de un montón de, oye, compadre, yo creo que tú podés, pues, no sé, pues vamos a comprar una cuestión aquí, como que yo te hablar así y tener que doblar eso. Fue terrible, fue dificilísimo, porque además darle esa naturalidad haciendo castellano neutro, que generalmente endurece mentalmente la articulación de la actuación, fue muy complicado, pero a la vez fue muy bueno como quedó. Por eso que te digo, porque hubo que salir de la zona de confort y como buscar un tipo de actuación diferente. Porque sí, el doblaje tiene, hay películas en las que tú prácticamente podría decirse que necesitas actuar poco. Basta que uses tu voz, tu tono cómodo, lees las cosas, le exprimes, ya, pasáis rápido. Pero hay otros personajes con una intensidad o con cierta eh, ¿cómo podría decirlo? Con alguna chispa especial o algo que audiovisualmente a ti te hace como querer hacerlo un poco mejor todavía, sentirte tú más satisfecho todavía de simplemente ya calzó, vamos, sigamos, no, a ver, espérate, no me gustó aquí esta emoción, tipo puso una cara media sutil en esa frase ahí, pongámosle justo algo, y ver que lo hace y funciona, entonces eso le da un sabor especial a actuaciones particulares que yo he hecho, sí. No me acuerdo de hecho esa película cómo se llamaba más encima, te fijas, pero me acuerdo que era un actor, era el que hacía del antagonista en La Máscara, uno rubio, el que hacía como el primer pololo de la Cameron Díaz. Cacha, no sé cómo se llama, pero bueno, si algún día ven esa película van a ver que está doblada así en forma atípica. Y, por ejemplo, también es difícil doblar a actores conocidos que ya la gente asocia con un tipo de voz, como pasó con Bruce Willis. Eh, una vez lo hice en una película que se llama Reds. Entonces es imposible no tener en el oído el doblaje de, ¿cómo se llama? Mario Castañeda se llama el que hace siempre a Bruce Willis, ¿no? Sí, parece Él que sí. sí. Él, bueno, tiene es como que hubiera nacido para hacer ese papel, así de simple, o sea, no hay cómo competirle a eso, o sea, realmente es como un calcetín y un pie juntos, o sea, perfecto. Y yo sin imitarlo traté de tener ese tono como de articulación rápida, como que habla, como que le pone algo muy mexicano, que es como si a lo largo de nuestras vidas buscamos, no sé, como que hace una cosa así, y tiene un ritmo endiablado, entonces eso le da al personaje una cosa muy sutil, característica, que ya cualquier persona que ve el doblaje en Latinoamérica dice, ah, este no es Castaneda, o no es la voz de Bruce Willis, pensando como si hablara en castellano. Eso fue un desafío súper importante, no tener que estar actuando todo el rato pensando en eso y lograr un resultado que a mí también me dejara satisfecho, porque cada escena la repetí porque no es lo usual. Yo trato siempre de hacerlo a la primera porque así siento que es más auténtico. El primer reflejo es más auténtico que ya la repetición sobre repetición va maqueteando la actuación. Y al revés, con este personaje tenía que siempre buscar no salirme de eso que me había propuesto, que era no parecerme a Castaneda, pero también no diferenciarme demasiado para no quedar que no fuera un Bruce Willis aceptable. No sé si por ahí va la pregunta o estoy ya desvariando. Sí, Te muteaste de nuevo. perfecto. Es así. Perfecto. Mm, Perfecto, Perfecto. A ver, ¿Qué es lo que pasa? cuéntame. Y también, por ejemplo, doblaste en la película de Condorito a Molusco. No, eso parece que es una confusión de alguien. Sí, vi que aparecía esa información y yo llegué a pensar que lo había grabado, que me llegó un papel, lo grabé y no supe más qué era, porque a veces pasa.
A veces pasa que estás grabando algo y entra alguien, oye, viejito, pucha, faltó una frase aquí, grábame esto, por favor, sácame este problema, ya sí, listo, se va. Nunca supiste, nunca notaste que grabaste, que fue. Entonces yo pensé que había sido un error de ese tipo, pero hace poco, este año creo, a principios de año lo chequeé de nuevo, alguien me preguntó lo mismo que tú, exactamente, si tú hiciste personaje, no. Me mostró la imagen y dije, no, ese no soy yo. Entonces, alguien se confundió y, pucha, lo siento, pero no es por quitarle el crédito a quien corresponda, no tengo idea quién lo hizo, no me suena la voz a nadie que conozca. No sé dónde lo Claro. hicieron, no lo hicieron donde yo trabajo, por ejemplo, o con gente Wow. que ¿Ven? Esas cosas, esas confusiones que crea la red, que a veces pasan mucho, de hecho nos ha pasado con otras personas, pero por ejemplo con los actores nos ha pasado que lo ponen como el nombre de repartos que no han estado. Claro, 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 o los confunden, porque a veces algunos se parecen, ahí te das cuenta que no todo el mundo escucha bien tiene ese gen de diferenciar pequeños timbres en las voces, o sea, yo me acostumbré muy de chico a eso. Claro. Pero sí, por ejemplo, saliste en el Capitán Polar o tampoco. Sí, no, ese sí soy yo, claro, claro. Ese también es ¿Y un qué tal personaje fue que... esa experiencia? La misma, en general, la misma experiencia de no tener el olfato, de darme cuenta que algo que yo pienso que no le va a gustar a nadie, realmente es un éxito sensacional. Y no porque no me gustara a mí, pero igual me dio risa, vi estos monos que son divertidos, todo es como redondito, todo es, no hay nada puntudo, todos cabezones, cómo se ponen el chaleco estos gallos, echamos puras bromas. Eh, pero claro, rápidamente le agarré cariño también porque me gusta cuando las series o digamos los productos que, no me gusta decirle así, pero se dicen que son para niños, cuando yo creo que las personas son personas, siendo niños, siendo adultos, siendo ancianos, son personas. Ujú, Eh, Cuando piensan que los niños son tontos, entonces hay que hacer cosas obvias y cosas simples y cosas ridículas, digamos, pensando en que eso les va a divertir. Sin embargo, esta ujú. serie está llena de información fidedigna y de conocimiento real, que yo mismo la veía y quedaba así, pero uy, jamás aprendí esto en el colegio, ¿cachai? Nunca. Y además porque son conocimientos actualizados, esa es la otra cuestión. Yo lo más actualizado que vi cuando chico era el mundo de Jacques Cousteau, imagínate, y no es que él lo haya hecho mal, pero ya se sabe muchísimo más, muchísimo más. Y en ese sentido la serie era súper, súper educativa realmente, no como cuando tiene un chispazo de algo educativo, ya es una serie educativa. No, esta era realmente, se notaba que había equipos grandes de trabajo de científicos y gente eh, bien, bien, digamos, autorizada para enseñar. Entonces, Claro. también fue una experiencia de sorpresa hacerla y después que llegara otra temporada y otra temporada y otra temporada y después empieza a llegarte correo de gente pidiéndote saludos del Capitán Polar, eh, cual- algo que entre paréntesis a mí me encanta hacer, pero es que yo sé que hay gente que no, o que prefiere cobrar, y yo tampoco tengo nada en contra de eso, pero a mí lo que me gusta pedirle a la gente es que no me pidan un saludo, sino que ellos lo escriban, porque generalmente son cosas para los hijos. Oye, mi hijo, quiere mándale un saludo. Ya, pues, cuéntame algo bueno que haya hecho tu hijo, algo personal. Se sacó una buena nota, aprendió algo, está orgulloso de él por algo que hizo, ayudó a la mamá. No sé, lo que tú quieras, pero personalízalo, porque yo puedo decir, hola, soy Capitán Polar, te mando un saludo, jaja, que estén muy bien, chao, amiguito. No, pues entonces un saludo Claro. para mí es mucho más bonito que le diga, oye, así que aprendiste a quedarte dormido apagando la luz primero, te felicito, qué valiente, qué sé yo. Y me llamaban de vuelta, me escribían de vuelta, pero así agradecidísimos, y eso es impagable. O sea, no me inundan el correo como para decirles que no, ¿se fija? No es algo que me llegue a molestar, pero que después de decir esto no me inunden su correo. Pero ese tipo de cosas es lo que a mí me gusta, por ejemplo, de esta profesión, de que eso que para otro puede ser fama y lucro, te fijas, y puede ser ñoño que lo diga, pero para mí me llena mucho el espíritu, porque a veces uno siente que está haciendo un trabajo y que no hay nadie al otro lado. Porque tú actúas Ujú. frente a una pantalla, no hay un público realmente. Y el público, desde que tú te vas de la grabación, pasan los años y el público crece, 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 no para de crecer. Entonces cada vez te ven más generaciones y los hijos de los hijos, están viendo el comisario Rex, ponte tú. Y eso, claro,
eso para uno es una cuestión que jamás soñó cuando iba a ser actor de doblaje. Eso te digo, o sea, yo creo que la mayoría no lo piensa, por lo menos la mayoría que yo pienso que no se lo imagina. Es que algo que llega, además, no es algo que uno busque, por lo menos en mi caso. O sea, Oye, Jorge, quería hacerte una consulta, como más de la técnica. ya, ¿Tú encuentras que existe alguna técnica más que nada como de la voz para interpretar a los personajes, para llegar a ciertas emociones? ¿Como que existe eh, alguna técnica para llegar a esas emociones, para llegar a ese personaje? ¿Me explico? puta, sí te explicas, pero es que yo no sé si me puedes explicar, porque como te digo, yo no tengo una formación actoral que me permita a la vez hablarte en un lenguaje técnico lo que tú me estás preguntando, ¿cachai? Yo Pero soy como para ti, sumamente intuitivo. No, por eso te digo, de hecho te estoy respondiendo así. Yo soy intuitivo. En ese sentido, yo no analizo el texto antes de grabar, no leo lo que voy a decir para, este tipo aquí se va a enojar, aquí está contento, porque puede a veces que el texto te engañe, que parece que está enojado y realmente está riéndose, está muerto contento, ¿cachai? No sé. Entonces tú tenés que estar más bien dispuesto al reflejo inmediato, que yo no sé cómo se llamará eso en actuación, porque este es un mundo súper distinto al teatro. En lo que yo puedo decir, sin ser actor de teatro, insisto, yo igual bastante entiendo de teatro por la cosa familiar, pero eh, técnicas, poner de la voz, ¿cómo poder graficarlo? Eh, Esto es lo más parecido como a una, no sé, una posesión diabólica, ¿cachai? Porque en el fondo no tienes que interpretar un personaje basado en tus experiencias, pero sí en tus emociones. Es súper complicado de explicar. Las emociones, tú me dijiste, para poder transmitir una emoción. Todos claro, podemos transmitir una emoción. Todos somos actores todo el tiempo. Eso lo dijo Marlon Brando y anda por un meme ahí dando vueltas que lo explica clarísimamente. Todos en algún momento del día actuamos. Y no quiere decir que nos reprimamos, sino que expresamos, sabemos muy bien qué contener y qué mostrar, o qué no mostrar y qué no contener. A todos nos ha pasado. Estamos al lado de una niña bonita que nos gusta, qué sé yo. No te vayas a poner con cara de babosa así, mírala. No, pues tú te pones como muy compuestito y no estás fingiendo, pero estás tratando de mostrar tu mejor faceta, te fijas, y no te das cuenta, pero estás actuando. Cuando quieres conseguir algo de alguien, no sé, vas a pedir un aumento a un jefe, no entráis pateando la puerta, oye, desgraciado, tal por cual, me vaya a pagar lo que me debe ir. Oiga, Juanito, me da un minuto para conversar esto con usted, te fijas, llega a una actitud que permita un diálogo. Entonces, bueno, los seres humanos manejamos inconscientemente una serie de mecanismos comunicacionales que se pueden estudiar como no. Es como la música, tú puedes estudiar música y entender mucho mejor la música, pero aunque no entiendas ni siquiera qué es una negra o una blanca, tú puedes apreciar la música como ser humano. ¿Me explico? O sea, tú puedes profundizar en la herramienta, la técnica y todo, pero tú tienes un bagaje personal, natural, que te hace eh, tan capaz de apreciar una obra de arte como el más sabio a el menos sabio. ¿Me explico? O sea, todos tenemos esa caja de herramientas llamadas emociones que resuenan con distintas cosas, con distintas experiencias. Eh, entonces, bueno, uno no puede ser consciente de todo lo que conlleva el fenómeno comunicacional para hacer una actuación, no puedes. Entonces tiene que ser lo más rápido y lo más reflejo posible. Para que sea lo más rápido y reflejo posible, tienes que tener un mecanismo eh, que yo lo llamo, o sea, no lo llamo, sino que para mí se homologa a la primera sensación que te da la voz de un personaje cuando tú ves un doblaje. Cuando la voz está bien escogida o está en el tono y la temperatura, por así decirlo, que tiene el personaje, me refiero a que si el tipo está en un primer plano y está calmado y está hablando a una persona que está a menos de 1 metro de distancia, no tiene que hablar así, ¿no es cierto? Eso tú no Ujú, lo tienes que exacto. calibrar porque lo haces automáticamente. ¿Te fijas que suena destemplado si yo le hablo así a usted? ¿Por qué le estoy hablando a gritos? Yo estoy hablando en el tono que es una conversación de una persona que está a menos de 1 metro de distancia, le es agradable escuchar. Todo eso nosotros lo manejamos inconscientemente, todos somos actores. Lo que pasa es que no todos somos actores de doblaje ni todos somos actores de teatro, pero socialmente, entre nuestras amistades somos de una manera.
Si llega tu mamá a verte cuando estás con tus amigos, no sabéis cómo actuar, como cuando actuáis frente a tu mamá o cómo actuáis frente a tus amigos. Entonces, ha sido una actuación, una cuestión neutra. Ahora que te lo digo, te diste cuenta, te fijas, o sea, tenemos montones de situaciones así todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros hacemos elecciones emocionales sobre lo que queremos que podamos comunicar. Entonces, no es tanto que uno sea un genio o que sea realmente capo, pero a mí, por ejemplo, me gusta grabar sin ensayar. Y suena como, el cachetón, qué sé yo. No, pero es mucho más rápido grabar así porque tú te vas a concentrar en la emoción del personaje que está en pantalla, en su tono, su temperatura, como le digo yo, y el ritmo de su habla te va a dar naturalmente el ritmo de sus pausas, porque generalmente la gente tiene cierta capacidad aeróbica, para una cierta cantidad de palabras. Por lo tanto, sus ideas también tienen cierta duración, ¿cachai? Son como tiempos musicales. Entonces, Claro, claro. ¿te fijas? Es normal que en unos 5 segundos una persona diga, oye, por favor, pásame esta cuestión que yo quiero que esta cuestión... Y que en inglés sean distintas las palabras y distinto el ritmo, pero empieza y termina más o menos en la misma cantidad de tiempo porque tiene que ver con la cantidad de aire. Y por eso en todos los idiomas se puede doblar porque toda la gente necesita respirar cada cierta cantidad de palabras. Y eso te da un ritmo y eso te da una cadencia, una secuencia. Y en base a eso tú ya podías hacer una infinidad de posibilidades. Eh, y en cuanto a lo actoral, es distinto ser un actor de teatro que propone un personaje a partir de una introspección o de una construcción. Esto es algo que tú llegas y lo ves y que tiene que inmediatamente asimilarse. Tiene que inmediatamente asimilarse, o sea, rápidamente tiene que formar parte de lo que está allí, no de lo que está aquí, que pase para acá, y que después... Por eso te decía que la técnica tiene que hacerse lo más rápidamente algo inconsciente. Cuando el actor está muy preocupado de la técnica, está muy tieso, está muy preocupado de que su voz se escuche como le enseñaron, que tiene que hacer la cadencia de voz que va de arriba hacia abajo y terminar en un punto. Pero a veces no tiene la capacidad aérea o no tiene la voz que no le permite llegar tan abajo y empieza a sonar estrangulado. Serie de cosas que son parte de juegos, si uno tiene que jugar con su cuerpo, con sus materiales. Eh, entonces, lo intuitivo dentro de todo lo que es el doblaje es tan válido como lo preparado, porque la gente en sí es intuitiva, po. Nadie estudia para ser gente. O sea, tú no estudias castellano para aprender a hablar. Tú aprendes castellano para entender lo que estás diciendo, pero para aprender a hablar y para aprender a expresar emociones con tu voz, lo haces de muy chico, de muy guagua. Cuando estás en la cuna y querés que te pasen algo, tiras el brazo, ¡ta! Una cuestión urgente, ¡ah! ¡Ah! No sé, un grito. Ya, pues ahí está lo primitivo de la raíz de nuestra forma de comunicarnos. Entonces el doblaje en cierta forma, para mí es un verdadero arte. El doblaje que no se nota, que tú te olvidas que estás viendo algo doblado. Por ejemplo, no sé, siempre digo que para mí es más placentero ver Doctor House doblado que en inglés. No así otras series. Hay otras series que me gustan más en inglés, otras me gustan más en castellano. Pero, por ejemplo, ¿por qué voy a ese caso en específico? Porque los personajes están sumamente bien diferenciados en sus tonos de voces para transmitir las emociones profundas que los personajes tienen, porque también cada personaje es un arquetipo. Cada cual tiene su personalidad y su diferencia con respecto al otro, y eso está muy bien dado en cómo escogieron al elenco. Y eso es una parte que generalmente no se aprecia cuando se habla del doblaje, de cómo estuvo configurado el elenco, que a veces es tanto más importante que el texto. Que la voz del actor no echa a perder la escena, que si hay un nivel actoral X, no pongáis un actor N que te haga sentir, uy, cómo habla ese gallo, qué raro habla. Eh, no sé, mira, volviendo al tema de las emociones, yo creo que por eso te decía que cualquier persona, o sea, para mí cualquier persona podría hacer doblaje, cualquier voz sirve para un personaje, porque si hay una voz, esa voz calza con algo. O sea, esa voz tiene derecho a tener un cuerpo, y esa voz tiene derecho a tener cuerpos diferentes. Entonces, a veces
no es que, o sea, el doblaje clásico, si te fijas tú, todas las voces eran hermosas, maravillosas, bellas. Todas las personas tenían voces maravillosamente hermosas. Los malos tenían unas voces de locutores impresionantes y los galanes tenían unas voces también, pero sin embargo, hoy en día la naturalidad, por así decir, el realismo, hace que ya haya garabatos en las películas mucho más abiertamente y por lo tanto de a poco yo pienso que se están también implementando tipos de actuación más naturales, por así decirlo. Y bueno, me puedo ir por todas las ramas que quieran, así que si quieren van parándome. Jorge, te voy a leer un poco los comentarios acá, ya estamos casi por llegar al Ah, final. ya, puta, ya, perdón, hablé mucho. No, pero No, tranquilo que después no, vamos a tranquila. volver a hablar contigo, desde 6 meses a un año vamos a volver a hablar contigo. Yo encantado. Pero acá dice, Jorge Lillo es un crack, el amigo sabe. Puedes tener muchos estudios, pero finalmente es intuición y fluir. Grande Lillo. Las traducciones y adaptaciones deben ser buenas para poder concentrarse en la actuación. Claro. Jorge Lillo es un extraordinario actor al que tuve el honor y placer de dirigir y aprendimos y nos divertimos. Alma, Oh, la almita. Wilhelm. Yo Almita. también Sí, pues. tuve ese honor, Alma. Alma, eres una leyenda viviente. Siempre escuché de ti en los pasillos. Ha sido un honor escuchar tu trayectoria. Abrazos radiantes, dicen ahí. Muchas gracias. Es bonito eso. Viste, yo me olvidé que estoy siendo visto por más personas. Yo estaba conversando con ustedes casi como en chat personal, así. Es muy Claro, bonito. como amigos personales. Sí. Yo pido disculpas de repente, por eso me pongo a hablar de una cosa y me empiezo a ir, y eso es una constante en mis conversaciones, así que tampoco algo especial de este programa ni por este tema. Los comento de ahí. No, tranquilo, tranquilo. Pero sí vamos a tener que volver a hablar contigo pronto, entre 6 meses a un año, para poder volver a saber de ti y para hablar de lo que quedó pendiente, porque igual nos quedaron pendientes algunas teleseries, Ya, pues, algunos sí. doblajes. Pero Ya, ok. ahora te damos este espacio para que tú te puedas como despedir de la gente que te vio, de la gente que te Pero, verá. Pero sí, Ale, pero antes de que Jorge se despida, tenemos que hacerle las pruebas de fuego. no, Ojito. sí, de veras también las preguntas de fuego que en la sesión se llama sesión de preguntas y respuestas rápidas. Lo primero que venga a tu cabeza con lo que vamos a decir, tú lo No, dices. Pero antes no de hagan eso, eso. tenemos que recordar dónde va a estar nuestro live. Arriba, Diego, por favor. Ya, nuestro live va a estar arriba en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Así que vas a andar por todos lados. Funadísimo. Ya. Vamos con Ay, la no. sesión de preguntas y respuestas rápidas. Abre Adelante, fuego, Diego. Dale. Rápida quiere decir que no las desarrolle. Ya, perfecto. Claro. Ya, ¿qué Bueno. significa para ti doblaje? Doblaje, horizonte infinito. Detective Conan. Personaje interesante. Telenovela turca. Muchos suspiros. Comisario Rick. El comisario Rex. ¿Cómo se dice? Buque insignia. Jack, el dragón occidental. Personaje sorpresa. Y Yo me sorprendí con eso con está bien. tanto como la. ¿Ves? como la- Ese nos faltó, por ejemplo, pues Jake, el dragón el- occidental. Sí. Ese también fue un personaje muy cómico porque era un personaje que entraba, salía, entonces se veía como muy accesorio. Entonces le pusimos una voz bien así bien de poca cosa, así como medio de miedoso y no sé qué, tenía como tiritones.
y después resulta que tenía, bueno, no voy a contar el final porque hay gente que no lo ha visto, pero resultó que era más de lo que pensaba yo mismo. Y le vino muy bien después el cambio también, pues también eso es choro, tener personajes que cambien. Oye, acá nos agregaron en el chat una palabra más de preguntas y respuestas rápidas que es octonautas. Sí, el Capitán Polar es de Octonautas. ¿Qué significa Octonauta? Abre la autoescotilla. No, El oso también es una conexión con el público infantil más reciente que me tiene muy contento también. Perfecto. Muchas gracias por esta entrevista, por el tiempo y vamos a estar hablando, así que no se te olvide que pronto No, vamos a estar en conversación. no, ya vieron que nos ponemos de acuerdo y simplemente llega el día y ya estamos en eso. Así que lamento no haberme podido conectar instantáneamente, fue yo creo que algo medio de boomer, pero ya parece que aprendí a hacerlo. No, tranquilo, Ya. igual por eso nos No, sí, está extendimos todo un bien. poquito más por el tema. Sí. No, está todo bien, bienvenido y encantado de poder ahí contarles más de lo que pasa dentro de esta cabeza. Muchas gracias. Bueno, Vayan a seguirnos ustedes. en aleambonsi-bajo, en Sí, los sigo. nosotros.tri-bajo, en Sí. Diego-bonsi1401 y no se olviden de nuestra agua cumulus, agua del aire. Bueno, ya pues. Saludos chiquillos, que estén muy bien, muchas gracias por todo. Igual, Jorge. Chao, chao. Muchas gracias. Ahí ustedes me